Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos, en este sábado 8 de agosto, cuando la iglesia celebra hoy la memoria de un gran santo, Santo Domingo de Guzmán, fundador, presbítero, que hizo muchísimo, o ha hecho muchísimo y sigue haciendo muchísima bien a nuestra Iglesia universal. Nos acogemos a su intercesión en este día, como también a la intercesión de la Santísima Virgen María, hoy sábado por excelencia de María. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 17, versículos 14 al 20 de San Mateo. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, tras arrodillarse ante él, le suplicó: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego, otras veces en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús exclamó: ¡ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano, el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le respondió: por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece a mí, queridos hermanos, que en este pasaje que acabamos de leer de Jesús, se dan unos hermosos pasos para obtener la sanación y la liberación. Pasos que recorre este padre de este hijo que tiene problemas espirituales. Primer paso para acercarse uno a la sanación o a la liberación. Dice el texto que este hombre se acercó a Jesús. Primer paso para obtener la sanación y la liberación: acercarse al Señor, acercarse a Dios, acercarse a su iglesia, no acercarse a la nueva era, no acercarse al yoga, no acercarse a la meditación trascendental, no acercarse al Señor tal, no, acercarse a Dios. El único que nos puede sanar y liberar es el Señor. A veces, o mejor dicho, cuando nos enfermamos espiritualmente o físicamente, es porque estamos lejos de Dios. Una persona cerca de Dios, una persona que esté con el Señor, una persona en contacto con Dios, es muy difícil de que se enferme espiritualmente. Quizás de pronto físicamente, pero si se enferma físicamente, el Señor le va a dar la fortaleza para ver en esa enfermedad desde la fe la oportunidad para purificarse, la oportunidad para cambiar, la oportunidad para salir victorioso, la oportunidad para configurarse más con Cristo. Por eso, primer paso: cuando estés enfermo, si estás enfermo, acércate a Jesús, acércate al Señor. Segundo paso, dice aquí el texto que este hombre se arrodilló ante él, se postró ante Jesús. Y eso significa reconocer a Jesús como el Señor, reconocer el señorío de Jesús en mi vida. La mayoría de veces también nos enfermamos físicamente y sobre todo espiritualmente, porque no tenemos a Jesús como el Señor. Tenemos otra cosa como lo más importante,
Se habla de los famosos ídolos modernos. A veces se tiene no a Jesús, no a Dios como lo más importante de la vida, sino al poder como lo más importante de la vida. Por eso, el que tiene el poder como lo más importante de la vida fácilmente se enferma mentalmente y físicamente también, porque quiere pasar por encima de todo el mundo. Se enferma de soberbia, se enferma de ego, se enferma de orgullo, y eso también trae consecuencias físicas a nuestra vida. Fácilmente el que tiene al Dios tener como lo más importante, fácilmente se enferma de codicia, de ambición, de avaricia, y eso trae muchísimas consecuencias al cuerpo, a la parte física. Fácilmente el que tiene al Señor placer como lo más importante, fácilmente se enferma sexualmente, se enferma también físicamente, espiritualmente. Hay una sierva de Dios llamada Luisa Apicarreta, que dice algo muy sabio, y creo que me parece a mí interesante decirlo acá, que uno se enferma con la parte del cuerpo que más peca. O sea, el pecado y la enfermedad van como de la mano. Por ejemplo, la persona que es desordenada sexualmente, infiel, adúltera, fornicaria, fácilmente se le pega el SIDA, fácilmente se enferma con una enfermedad venérea, fácilmente se enferma en sus partes sexuales. ¿Por qué? Porque es desordenado. El que fuma vicio, cigarrillo, es un pecado, porque es un ídolo. Fácilmente se enferma de cáncer en la boca, fácilmente se enferma de los pulmones, fácilmente se enferma de su cabeza, fácilmente se enferma de su aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias también al cuerpo. Y así podríamos seguir nombrando. Por ejemplo, el que es demasiado glotón, el que come demasiado, el que no comparte con los demás, fácilmente se enferma del estómago, fácilmente se enferma de sobrepeso, fácilmente se enferma de grasa en su organismo, fácilmente se enferma de colesterol, así, y así podríamos seguir nombrando. Por eso reconozcamos al Señor como lo más importante para poder ser sanados, ser liberados. Que el Señor sea lo más importante. Postrémonos ante Él en reconocimiento del Señor. Tercero, humildad. Para poder ser sanados y liberados tenemos que tener humildad. El Señor se acerca a Jesús y le dice: ten piedad de mi hijo, ten compasión de mi hijo. Es una expresión de una persona humilde, es una expresión de una persona que reconoce que Jesús puede hacer la obra, es una expresión de una persona necesitada, es una expresión de una persona que se reconoce humilde y sabe que Él no puede. Para poder ser sanados y liberados, para que Jesús entre a nuestra vida, obra en nosotros, nos sane, tenemos que tener humildad para reconocer que la obra no la hacemos nosotros, para reconocer que nosotros no somos capaces de salir de la situación, para reconocer que hay un Dios grande que nos puede ayudar, para reconocer que si nos sentimos y nos colocamos en las manos de Dios en humildad y sencillez, y le abrimos el corazón para que Él entre a nuestra vida, seremos sanados, liberados de cualquier enfermedad, de cualquier situación espiritual o física que nos esté afectando. Una persona soberbia es muy difícil que sea sanada. Una persona orgullosa es muy difícil de que sea sanada. Una persona llena de ego es muy difícil de que sea liberada, porque esa persona cree que se las sabe todas, cree que no necesita de nadie, que cree que es el 21 y el más importante, cree que él puede salir de sus problemas sin necesidad de pedir ayuda a los demás, mucho menos a Dios. Humildad. Y tercero, o mejor cuarto, y lo más importante, la fe.
la fe. Mire que llevan a este hombre donde los discípulos, y los discípulos no son capaces de sanar, o mejor de liberar a este hijo. Y le preguntan a Jesús por qué no fuimos capaces. Por la falta de fe, les dice Jesús. Y sobre todo Jesús termina con esa expresión tan hermosa. Dice, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este hombre, desplázate de aquí, y se desplazará. Y nada os será imposible. Para el que tiene fe, nada es imposible. Oigan, nada es imposible para el que tiene fe. Y tener fe es creer que Dios puede hacer lo imposible en mi vida. Creer que Dios puede hacer lo inalcanzable, lo imaginable en mi vida. Creer que Dios lo puede hacer todo en mi vida. No dudar de que Dios puede obrar y actuar en mi vida. Feliz y bendecido día del Señor. Feliz y bendecido fin de semana en el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.